Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy bien. ¿Qué tal ha ido la semana? Fenomenal y feliz. Bueno, pues me alegro muchísimo. Hoy vamos a tocar un tema increíblemente... Interesante. No es interesante, es espectacular. Ah, qué bueno. Vamos a hablar de equilibrio y liderazgo, la encrucijada entre lo personal y lo profesional. Nada menos. ¿A qué te suena esto, Juan Carlos? Pues al deseo de mucha gente y a la realidad que a veces no es tan fácil. Oye, absolutamente, muy bien apuntado. A mí siempre ha habido una frase, Juan Carlos, que la hemos oído 20.000 veces, que cuando decimos, no, es que fulanito es un gran profesional, pero es un cabronazo. Sí. Siempre me ha parecido que es una mentira como la copa de un pino. Totalmente. Sí, o sea, se puede ser buena persona y mal profesional, pero no se puede ser mala persona y buen profesional. No se puede ser Eso mala es persona y buen absolutamente. profesional. ¿Por qué? Bueno, esto lo ha estudiado Howard Gardner en Harvard, el de las inteligencias múltiples, y él lo deja muy claro. Es decir, cuando se analizan casos, el que no es buena persona, que es mala persona, está huyendo hacia adelante, porque algo de conciencia, sin ese, conciencia ética, debemos tener los seres humanos, que hace que cuando no hacemos lo correcto, pues, bueno, la mentira es como una bola de nieve, ¿no? Sí, que tiene las patas muy cortas, muy cortitas. Decía mi padre. Pero esto tiene muchísimo que ver, Juan Carlos, con un tema de autoconocimiento, de propósito. Al final, si tú no tienes bien alineado tu propósito, tus valores personales con los de la compañía, ahí se produce una disonancia muy rara. Pero es algo que vemos todos los días en las organizaciones. Y lo vemos en jefecillos, en jefes... Oye, en jefazos. No voy a decir líderes porque sería casi un insulto. Exactamente. Tenemos que dejar la palabra líder para influir positivamente. Absolutamente, para influir positivamente, que decía un amigo mío. Exactamente. A ver, estamos mezclando dos cosas en el equilibrio, Jaime. Yo creo que es bueno para nuestros oyentes y oyentas que oyentes, oyentos y oyentas. que lo tengan en cuenta. Por una parte, el equilibrio de vida personal y profesional. Es decir, que no es solo tiempo de agenda, porque cuando eres una buena profesional en lo tuyo o diriges una compañía que lo está haciendo bien, está transformando, como hemos dicho en algún otro episodio, pues la tendencia natural es dedicarle muchas horas, a veces en exceso, y falta el equilibrio. Y otro es, como estabas apuntando, ser buena persona o mala persona. Yo creo que nadie se considera mala persona, pero justifica comportamientos que no son los deseables. Igual que Al Capone, pues decía yo, por vender alcohol estoy dando alegría a la humanidad, ¿no? Sí, bueno, pues no, o sea, si tú estás, o si vendes fentanilo o tal, pues no estás haciendo lo correcto, por mucho que trates de justificarlo, ¿no? Ahí siempre hay una conciencia que te debería decir, pues no soy una buena persona. Como en las películas de ciencia ficción tipo Star Wars, la Guerra de las Galaxias y demás, a veces es un deterioro. Te encuentras con personas que empezaron siendo inocentes, majas, tal, y que luego pues han ido huyendo hacia adelante y cada vez peor. Totalmente, ¿no? Yo he conocido algún que otro directivo. Juan Carlos es mentira, no es directivo, es empresario. En fin, también conocerías directivos. Empresario asociado con otro empresario, seguramente uno en origen con unos valores bastante negativos, vamos a decir. Tú los conoces a los dos, los conoces desde hace muchísimos años. Y el otro seguramente en origen con unos valores formidables, pero en fin, oye, ha ido viendo que le ha ido bien y ha ido modificando los valores. Esto es como lo de Groucho Marx. Estos son mis valores, pero tengo otros. Pero tengo otros. O sea, tengo un cajón lleno de valores. Es que es caer o no en tentaciones. Es decir, y eso suele ser paso a paso, poco a poco, ¿no? Como aquella historia que se contaban de dos hermanos gemelos que les entrevista un periodista y uno es eso, angelical, y el otro está en la cárcel de por vida, cadena perpetua. Pero eso se llamaba hombre rico, hombre pobre, también. Con Rudy Potas, tío. Y Falconetti. Falconetti. Lo mejor de Falconetti era una parodia que había de los payasos de la tele. Que el tío iba diciendo, mi ojo, ¿dónde está mi ojo? Eso a día de hoy. Hay que explicar ahora, como tú sueles saber, que los payasos eran Gaby, Fofo, Miliki y Fofito. Efectivamente. Y Miliquito, que es Emilio Aragón, don Emilio Aragón. Un periodista entrevistó a los gemelos y uno, el que estaba en presidio, cadena perpetua, decía, no, mi padre pues pegaba a mi madre, era un borracho, era fatal, ¿cómo no iba a salir yo así? Y el otro, que era una muy buena persona, decía, no, yo había visto a mi padre hacerlo peor, con mi madre, alcoholizado y demás, y dije, esto es lo que no debo ser.
Por tanto, siempre es una elección personal. Sí, claro, las cosas se pueden leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, siempre. Exactamente. Oye, ¿y cómo puedes hacer una buena? Porque tú hablabas hace un momento que estamos en una sociedad que es verdad que el éxito profesional está enormemente valorado cuando estás en un determinado periodo de tu carrera profesional. Joder, nuestra generación era una cosa hiperhabitual, quedarse hasta, pues muy ochentero, quedarse hasta las 10 de la noche, machacado, derriñonados, ahí era como una cosa pues casi de proeza. ¿Cómo se puede optimizar de alguna vez de alguna manera, el tiempo para cumplir razonablemente bien con tus responsabilidades profesionales sin que afecte a tu vida personal? Porque yo al final tengo la teoría de que somos uno, no eres uno en lo profesional y otro en lo personal. Eso es una tontería. La gente que dice, cuando dice, no, yo no vengo aquí a hacer amigos. Eso lo he oído 20.000 veces en assessment, en procesos de coaching. Y dices, pero ¿cómo que no vienes a hacer amigos? Pues entonces es que eres idiota, porque lo que vas es a caer mal a la gente, vas a ser una persona desagradable. Es una justificación. Es una justificación estúpida de tu incapacidad para manejar mínimamente las relaciones sociales. ¿Cómo se puede equilibrar todo eso, Juan Carlos? Pues con mucho cuidado, es decir, pues eso. Primero, sabemos que los rendimientos son decrecientes a partir de... Igual que la felicidad con más de $75.000 o el equivalente no te da más dinero, no te da más felicidad, es decir, te la quitas si estás en supervivencia, pero no te da más. Pues también trabajar más de 8 horas, vamos a decir, pues es una locura, porque la 9ª hora te va a ser mucho menos productiva, la 10ª, no digamos 16 horas. Si me perdonas, Juan Carlos, lo que has explicado de los $75.000 viene de un estudio súper serio. No me acuerdo exactamente cuál era, pero que afirmaba que a partir de $1 más de esos 75.000, no hay modificación. Es un estudio que se ha hecho sistemáticamente a lo largo de los últimos 20 años y que bueno, pues arroja los mismos resultados. Pero bueno, lo mismo en cuanto a trabajar el número de horas, no te da más. Entonces, hay que saber trabajar bien, hay que ser productivo, hay que evitar, esto lo hemos hablado en la gestión del tiempo, ¿no? Los ladrones de tiempo, pero esta idea ochentera, casi de Wall Street, me acuerdo de Oliver Stone, el director que quería parodiar al Yuppie, y al final lo convirtió en un ídolo, a Michael Douglas. Pues yo, vamos, Estás hablando de la película de Wall Street. Sí, la de Oliver Stone. Y que bueno, en 2025 en adelante, en el segundo cuarto del siglo XXI, ya no deberíamos caer en esas trampas, ¿no? De hecho, si te acuerdas, Juan Carlos, yo creo que esto fue a finales de los 90, principios de los 2000, hubo una corriente de un montón de multinacionales que desconectaban la corriente o se hacía un apagado general de luces, y si te querías quedar tenías que pedir una serie de permisos, tal, pero en muchas ocasiones todo eso, en fin, no sé, era una cierta disonancia, porque lo que hacía, con perdón, iba a decir una barbaridad, le hacía la puñeta a la gente que no podía continuar su jornada y se iba a su casa a trabajar. Claro, a ver, como números, pero hizo, por ejemplo, Abengoa con el campus de Palmas Altas en Sevilla. Palmas Altas en Sevilla, L'Oréal lo hacía. L'Oréal o Iberdrola, cortar a partir de una serie de horas. Puede tener la trampa de seguir trabajando en casa, pero por lo menos los datos que ofrecieron las distintas compañías, incluso trabajando 4 días en lugar de 5, pero claro, con personas responsables, con personas que tienen objetivos, con personas muy profesionales, pues hace que realmente trabajes mejor, evidentemente, incluso pueda ser más productivo, paradójicamente. Y a nivel de eficiencia, Juan Carlos, yo creo que uno de los elementos críticos asociados al liderazgo tiene que ver con la delegación. Sí. ¿Cómo impacta la delegación de alguna manera en esa gestión de equilibrio personal-profesional? Muy importante, porque la delegación, como muy bien sabes, Jaime, tiene 2 ventajas. Tiene la ventaja de tu propia gestión del tiempo, por tanto te hace ser más eficiente en términos de equilibrio, mejor. Si no, te conviertes en un cuello de botella, te conviertes en algo que está impidiendo el crecimiento de la organización. Y luego una delegación bien hecha, una delegación eficaz, hace que la gente esté mucho más motivada. Y hace crecer a los demás, evidentemente. Y volvemos a las nuevas generaciones que quieren crecer, que quieren aprender, que quieren desarrollarse. Por lo tanto, si no eres una líder o un líder delegador, un líder, volvemos a poner un adjetivo, pues te va a ir mal, en tu propia gestión de tiempo te va a ir mal en la motivación de tu gente. ¿Y de qué hábitos estamos hablando, Juan Carlos? Cuando hablamos de ese equilibrio entre lo personal y lo profesional, que yo creo que hay veces que no es difícil tener, vivimos a unos ritmos trepidantes, en cuanto llegas a un determinado nivel profesional, temas como la conciliación son enormemente difíciles, vivimos en una sociedad que se envejece, la gente no tiene niños, y no tiene niños por la dificultad, ya no solo por un tema de costes, sino gente que tiene
determinado éxito profesional que sencillamente no los tiene porque cree que no los va a poder atender, o en el caso de las mujeres la sensación de que se va a limitar de alguna manera su carrera profesional. ¿Qué podemos hacer desde un punto de vista de cualquier líder para que esto se normalice en los términos más razonables? Bueno, primero tener las ideas claras. Para eso escuchar este podcast, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un tema de modelo mental o de paradigma. Tener claro que no por estar trabajando más horas lo vas a hacer mejor. De hecho, en términos de equilibrio, y no solo, por supuesto, en casa, sino con amigos, aficiones, leer, ir al cine y demás, si tú eres un CEO que estás desconectado de la realidad social, no lo vas a hacer bien como CEO, porque tus decisiones no van a ser las más adecuadas, lógicamente. Si tuvieras que decir en porcentaje cuántos CEOs de los que has conocido... Es una pregunta un poco puñetera. Muy del diablo, más que del abogado. Sí, estás de diablo a secas. ¿Estaban desconectados de la realidad social? ¿Qué dirías, Juan Carlos? Yo sí que me mojo, ¿eh? Sabes que no tengo demasiado problema. Yo diría Pareto, diría el 80%. Hay muy pocos, y es una pena, CEOs que tienen responsabilidad enorme sobre cuenta de resultados, sobre facturación, sobre empleados, que son nóminas todos los meses, con los que puedas mantener una conversación, ya no digo sobre cine o sobre... Terrenal, sí. Entonces es una pena, porque primero... pensemos que cuando un CEO llega a una posición, salvo excepciones, puede estar 4 años o menos. Entonces estar desconectado y no hacerlo suficientemente bien porque no te has dedicado tiempo a ti, pues es una pena, ¿no? Una auténtica pena. Y luego, en términos de la otra parte que decías, de buena persona, mala persona, la cara es el espejo del alma. Y a partir de ciertas edades, sobre todo a partir de los 40, tenemos las caras que nos merecemos. Entonces, hay personas... Oye, no me fastidies, joder. Tú tienes una cara estupenda, Jaime, y es la que te mereces. De pura alegría, pero ves algunos que son como teleñicos. Claro, si este ejercicio lo hiciéramos extensivo a los políticos, sería dramático, pero al final, si hacemos una reflexión seria, Juan Carlos, y pensamos que tenemos unos líderes empresariales... En fin, bueno, yo ya me he pronunciado en más de una ocasión. Yo he descubierto un perfil de líder empresarial muchísimo más potente y más saludable en un mundo de pymes que en grandes multinacionales, que son esclavos de montones de cosas, que en fin, que las multinacionales acaban teniendo vidas propias internas que son muy difíciles de explicar. Y agujeros si negros. si no las has conocido y no las has visto por dentro. Pero partes de ese déficit de liderazgo, vamos a llamar. Si nos vamos al espectro de la política... ¿qué te voy a contar? Es absolutamente distópico la disonancia que hay entre la realidad que viven políticos que vemos todos los días en televisión. El otro día había una política hablando, no des muchos datos. Hablando de Espartaco como uno de los mejores líderes sindicales de la historia. No sabes de qué te estoy hablando, Juan Carlos. No, pero bueno, Espartaco el esclavo, ¿no? Luego te lo cuento. Esclavo, sí, se refirió a él como uno de los mejores líderes sindicales de toda la historia. Entonces, ¿qué esperanza nos queda dentro de un mundo empresarial? Porque hay una disonancia bastante potente entre el liderazgo que requerimos y el que realmente tenemos. Bueno, pues mira, en la política y en la empresa yo creo que ahí no hay diferencia. Como dice José Antonio Marina, el propósito es alcanzar el poder, pero no tienen muy claro qué hacer con él. Entonces, en la política ves gente que son servidores públicos, que están dedicadísimos. Yo soy de los que creo que hay políticos extraordinarios. A nivel local, a nivel de... sobre todo en política menos ideologizada. Menos ideologizada, además del servicio al ciudadano, claramente. Pero que luego, ¿qué pasa? Que alcanzan el poder y lo sufren más que lo disfrutan, ¿no? Luego lo añoran cuando lo pierden, que es también paradójico. Tú lo das de la cara, tú comparas determinados líderes. Me voy a uno, para no nombrar a uno español, te vas a Zelensky hace 2 años y es espantoso el deterioro, y tenemos ejemplos cercanos que la gente puede tener en su cabeza, el propio Obama, como ha ido envejeciendo, ¿no? O Justin Trudeau, que está ahora de moda por el tema Trump. Sí, que parecía un niño pequeño y ahora es el abuelo del niño pequeño. Está cascadete. Oye, Juan Carlos, volviendo a temas de equilibrio, que tú además escribiste hace unos años con la doctora Silvia Damiano, escribiste un libro que tenía que ver con hábitos saludables, hábitos saludables para gestionar esa relación entre lo personal y lo profesional. De hecho, el método IFOR, que esta eminente doctora Silvia mide temas relacionados con nutrición, con temas sociales, a la hora de evaluar a un director
colectivo. Y la I de integración, que es la integración cuerpo-mente, espíritu y demás, es decir, ese equilibrio en... ¿De qué hábitos podríamos hablar para establecer esos límites entre lo personal, lo profesional, las dedicaciones de tiempos? ¿Cómo se debe construir un líder una agenda saludable para que no haya una fractura entre lo personal y lo profesional y mantener unas tasas de equilibrio razonables? Pues en esos 9 hábitos que hablamos yo creo que hay 3 ejes, ¿no? Un eje muy claro y casi urgente, que es el eje físico, en términos de poder dormir entre 7 y 9 horas. También en esos años 80 presumíamos de dormir 4, 5, 3. O sea, yo tengo que reconocer, Juan Carlos, que alguna reunión es que creo que he ido sin dormir, macho. Claro, alguna he ido, pero no la recuerdo con agrado, aunque salió bien. De hecho, estoy acordándome de una que salió muy bien, pero tiene que ser excepción. No, pero yo he ido sin dormir porque me había ido de copas el día anterior. O sea, no era porque... O sea, no era por trabajar. Lo mejor acabé tarde de trabajar y luego nos fuimos a tomar unas cañas o algo así. Yo en una sesión de coaching, no sé si lo hemos comentado en alguna... El director de estrategia de una gran multinacional había pasado la noche, calculando pros y contras de una fusión, de una adquisición, y le vi tan mal que dije, vete a dormir inmediatamente, no podemos tener una sesión hoy. Pero bueno, aparte de sueño, de alimentación, de ejercicio físico, de meditación, es un primer eje que tenemos que cuidar, del que se habla mucho y yo creo que está mejorando, aunque podría mejorar mucho más. Hay una parte de relaciones, de no estar con gente tóxica, sino con gente tónica, de felicidad, de compartir. El estudio de Harvard de la felicidad, ya sabes, desde 1938, creo, más de 80 años, dice que tener amigos, tener un buen ambiente personal, social, familia, lógicamente ayuda muchísimo. Absolutamente. Y luego el tercer eje podría ser el eje, como decías, del propósito, de la coherencia, de ideas positivas, de no estar todo el rato quejándonos y este tipo de cosas, porque también te da mucha salud desde el cerebro y al final. Todavía volví a leer un libro de Louise Hay, que es una señora que era pionera en todos los temas de autoayuda en los años 80 y 90 y hablaba de somatizar, es decir, si tú yo creo tienes coherencia, yo creo que es absolutamente... Se convierte en enfermedad. Yo creo que es absolutamente real. Yo creo que hablábamos antes a micrófono cerrado de algunos políticos que son capaces de vivir con esa disonancia, o sea, de hacer una cosa y decir la otra, es decir, perder completamente la coherencia y mantener el tipo al mismo tiempo, pero yo creo que eso de alguna forma tiene que salir por el hígado, de alguna manera. Sí, hígado bazo, y páncreas. Y además posiblemente sea así. Oye, Juan Carlos, ¿cómo puedes ser una referencia de equilibrio entre lo personal y lo profesional para tu equipo? 3 o 4 pautas. Haciendo, no diciendo, que hemos hablado mucho de esto. Perfecto, tuvimos un podcast hace algunas semanas. Ser ejemplo y además desde la transparencia, ¿no? Yo creo que porque, claro, tomar con naturalidad, por ejemplo, pues vemos hace 3-4 décadas, era un drama decir que ibas a ver la función del colegio de tu hija o de tu hijo. Absolutamente, de hecho llegabas a ver la función, te fastidiaba ver la función y porque tenías 400 cosas que hacer y no la veías ni a gusto. Eso sin el móvil, y imagínate ahora con el... O sea, que la primera es vivir con el ejemplo natural de que tienes que tener un equilibrio. Tal vez, perdóname, Juan Carlos, ahora hemos pendulado un poco y ahora todo el mundo vive obsesionado con ir a la función del niño, que se abre el telón y aparecen 40 niños de 6 meses que se les descuelga la cabeza y no hacen nada. Exactamente. El segundo punto, ¿cuántos puntos me has dicho? Los que tú quieras, vale. 2 o 3, los que quieras. No, luego desde el equilibrio, fomentar el equilibrio en los demás. Es decir, esto, y tú lo sabes muy bien, tiene que estar desde la selección. El que presume de que no tiene más que vida profesional, que no tiene aficiones. Es que a mí quien solo tiene vida profesional es un coñazo de tío. Claro, de tía. Ya en el Arthur Andersen de los 80, que nuestro querido Carlos López Combarros, director de Recursos Humanos durante 2 décadas, decía, bueno, vamos a hablar de aficiones, porque eso muestra si eres asociativo, si eres empático, si estás en una causa, ayudando a los demás. Si estás vinculado a algo que no sea puramente... Exactamente, ¿no? Hacer, eso es. numeritos. Y luego la tercera, pues ser disciplinados, ¿no? Yo, y tú te pasa lo mismo en coaching, decimos que hay que ser disciplinados en el descanso, en Navidades, en verano o en fin de semana, como eres disciplinado en el trabajo. Porque la vida no es una maratón continua, son sprints y entre sprint y sprint hay que descansar, evidentemente. Absolutamente. Yo creo que hemos comentado muchas veces, Juan Carlos, en fin, tú sabes que yo tengo el hábito de la regularidad en el deporte,
deporte, pero también tengo algún hábito relacionado como tú, no a tu nivel soy menos prolijo que tú, pero también me gusta mucho... Y yo menos prolijo en el deporte. también me gusta mucho escribir, sabes que me gusta tocar la batería, y son cosas que cuando las tengo colocaditas en mi estructura de la semana, la vida transcurre de una forma muchísimo más saludable. Si a eso le añades algunos hábitos de comida, pues no comer muchísimas grasas o no tomar excesivo alcohol, pues todas esas cosas influyen en cómo tu cuerpo y mente se colocan. Y luego las inteligencias múltiples se coordinan, se conectan entre ellas. Pues como decían de Albert Einstein, que cuando tenía que resolver algún problema tocaba el violín, y dices, ¿qué tendrá que ver la inteligencia musical con la matemática? Era cuando se le ocurrían las cosas. O Sherlock Holmes también, ¿no? Las grandes genialidades. Venga, Juan Carlos, tres cosillas para nuestro takeaway. Otras tres, que yo creo que estábamos haciendo la sección del takeaway, pero no lo habíamos anunciado. Joder. No, yo creo, a ver, tanto en el equilibrio es donde particularmente es más importante tener una coach o un coach. Alguien que te entrene, alguien que te anime a hacer la parte de ejercicio físico, mental, emocional. Tener alguna referencia externa que te pueda dar perspectiva. Totalmente. Estupendo. Creo que también cuando hablamos de medir el liderazgo, con la fórmula del I4, I4, Hogan o cualquier otro... Sí, Hogan, PDA, cualquiera de los... porque hay montones, son todas herramientas de predicción de comportamiento, con un benchmark potente. Es decir, están hiperdesarrolladas. Yo cuando iba a hablar de la inteligencia artificial, pues ahí se aplica de alguna forma. Ahí se aplica muy bien y muy rápido, y con unas bases de datos de cientos de miles de directivos, porque esto te da la pauta de lo que necesitas también. Nunca estamos en un equilibrio perfecto. Y luego conectando con la felicidad, con la amistad, es decir, no sentirnos mal, sino todo lo contrario, cuando quedamos con amigos, con familia, haciendo las cosas. Sí, al final son generadores de un determinado tipo de hormonas, que esto te lo he oído a ti explicar 20.000 veces, que son las que nos hacen sentirnos bien, estar bien. Efectivamente. Endorfinas. Muy bien, Juan Carlos. Oye, pues muchísimas gracias por este rato. Gracias a ti, a mí y a todos nuestros oyentes. Y hasta la semana que viene, que vamos a tocar un tema espectacular. Sí, espectacular, y además reconozco que me apetecía muchísimo, bueno, y a ti también seguro. Vamos a hablar de liderazgo, risa y felicidad. Risa, qué bueno. Risa, sí. Así que ¿tú crees que hay animales que ríen además de los seres humanos? Yo creo que el único animal que se ríe es el ser humano. Esto lo tenía demostrado Aristóteles, pero lo sabremos la semana que viene. Estupendo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.